del equipo de escena a nivel global, ¿quién es el doctor Herminio para mí? ¿O quién era, pero que yo no sabía? Pues es un hombre con un alma, con un corazón de servicio increíble, con una visión empresarial que todos ya pues, nos hemos beneficiado de una u otra manera. Un alma de servicio, un alma despierta, muy consciente, que se encuentra en mí, un alma dormida, con esperanza, sí, con mucha ilusión de que desde que empezamos a hablar de que por aquí estaba la respuesta de tantas cosas que yo pues le pedí a Dios. Así que aprovecho para decir eso, Pai, que para mí es, tú fuiste el quien ha despertado esta alma, que yo mismo no sabía el potencial que un día, gracias a tu modelaje, a tu acompañamiento y todo el equipo, el sistema que nos ha ido facultando para llegar a donde hemos llegado y lo que nos quedará. Entonces, por eso, gracias y orgullosos hemos de estar todos por tener un mentor tan grande como tú. Gracias. Gracias, Carlos, y bienvenido a este Susan Builder. Hoy yo voy a ir desarrollando el tema y voy poniendo algunas imágenes y te voy a hacer algunas preguntas sobre eso porque sé que es parte de como estar un pez en el agua, es tu territorio. Y vamos por aquí a poner unas imágenes que nos van a servir de apoyo. Así que, líder, vayan tomando nota de todo esto porque hoy vamos a hablar del poder de la presencia. No lo tomes muy a la ligera porque el estar presente es fundamental porque establece tu modelo de liderazgo para construir una red sólida, estable y productiva. Y mira ahí eso que ustedes ven ahí, ese estadio, eso no es una foto de fantasía. Ese es el Coliseo Higino Petaca de Arecibo en el Rally por la Libertad. Mire ese estadio completamente lleno. Ese estadio hace 12,000 personas en la grada, pero yo le metí a que nosotros le pusimos 2,000 sillas en el centro. O sea, tenía 2,000 sillas en el centro más todas las gradas llenas. Ese rally se reventó. ¿Por qué? Porque a través de tener presencia, eso hizo que el negocio creciera y se expandiera al mundo completo. El día de hoy, 26 años en más de 100 países con un crecimiento. ¿Por qué? Porque los líderes que comenzamos creamos una cultura de estar presente en las actividades del sistema, porque lo había observado por años. Personas que no están presentes, la motivación, la visión se va apagando y finalmente abandonan o simplemente se quedan en una zona de comodidad. Y por eso el poder de la presencia es determinante. Una de las preguntas importantes, ¿por qué algunas personas construyen organizaciones sólidas y otras no? Simplemente muchas personas no entienden la importancia del sistema y lo determinante del sistema y lo determinante de las actividades del sistema para tener éxito en el negocio. Por eso la verdadera diferencia es la exposición al sistema. Y hablando de esa exposición, voy a quitar aquí la imagen para entrar con Carlos, porque de eso me gustaría hacerle una pregunta sobre ese tema, porque cuando Carlos, a diferencia de otros distribuidores que hemos tenido en el negocio, otros socios, no tenía ninguna experiencia. O sea, esto era su primera experiencia de red de mercadeo. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito cómo era la mentalidad de ese Carlos de aquel tiempo cuando comenzamos, que se paraba en una esquina con el letrerito, llegaron los factores de transferencia a España, al día de hoy, porque fue un proceso de transformación completa. Bueno, pues la cosa es que aquí también hay que decir, bueno, todo empieza por una llamada, por eso hemos de estar atentos y hacer presencia. Cuando nos invitan a un Zoom, nos invitan a una reunión en casa, lo que sea, hay que estar atentos. Yo recibo una llamada, por acaso mi Santa Madre, que yo siempre digo, me ha dado dos temas muy interesantes. Uno, la vida y esta oportunidad para empezar a mejorar mi vida, para rescatar lo que me quedaba. Entonces, claro, no teníamos nada de conocimiento. Sí que empezamos a hacer cosas por iniciativa propia porque, como digo, pues no había, ya el doctor lo decía, no había nadie que nos dijera, mira, este es el líder referente y demás. Pero en ese momento, pues con mi hermano, con Nidia, la madre de mis hijas, la doctora Abigail, por ahí, nosotros nos ingeniábamos cómo poder hacer algo por nuestra cuenta, porque la verdad es esa, no sabíamos absolutamente nada. Entonces yo tenía un cliente o paciente que me acuerdo todavía y tú también te acordarás de Paco, Paco Paco, Sánchez, ¿eh? Sí, un sí. gran cliente, y yo ya lo puse a tomar el producto, me apreciaba mucho y él tenía una imprenta. Entonces yo le digo, Paco,
mira lo que tenemos, este producto es la bomba, o como dicen ellos, es la hostia, por lo cual yo necesito, Paco, que me hagas flyer, que me hagas tarjetas de presentación y tal. Y me dice, vale, yo te echo una tirada, lo que tú quieras. ¿Cuántas quieres? Digo, no, pues de una vez, tarjetas, 5.000 para repartir. Para mi hermano 1.000, para Nidia 1.000, para mí 1.000, para los cuatro que iniciamos, a cada uno 10.000. Y vamos a hacer unos carteles, Paco, que ponga ahí, factores de transferencia ya están en España, Forlight ya está en España. Y dice, ¿y cuántas quieres, Carlos? ¿Quieres que unas 500 algo? Digo, no, eso no alcanza. 5.000. Y pagamos un pastón por eso. En esa época todo lo que era la imprenta se pagaba mucho dinero. Yo recuerdo, él me enseñaba los diseños. Yo decía, no, Paco, más señorial, tiene que quedar más señorial. Tiene que ser algo increíble que las personas vean el cartel, vean la tarjeta y nos llamen. Esto tiene que ir en dorado, eso tiene que ir como con un sello de oro, eso tiene que ir en alto relieve. Y Paco, vale, Carlos, lo que pasa es que eso vale mucha pasta. Tiene una máquina alemana que hacía todo eso. Y yo, no importa, Paco, por eso no te preocupes. Y yo a punta de las terapias iba pagando todo aquello. Y luego con mi hermano nos lanzábamos, nos íbamos a Barcelona a ver cómo provocamos más mi hermano, porque yo sí, la verdad, era supremamente introvertido, que son una cosa que las personas tal vez no creen en más, ni yo mismo me creo cómo he sido capaz, sí que sé cuándo ocurrió el milagro, de cómo he sido capaz de lanzarme y nunca más parar. A lo mejor hoy se los cuento, hoy se los contamos si el mentor considera conveniente. Y entonces, ¿qué decíamos? Repartíamos miles y miles de volantes y tarjetas para aquí, tarjetas para allí, lluvia de tarjetas y lluvia de volantes, esperando que alguien nos llamara. Todavía estoy esperando la llamada de alguien, nadie llamó. Y bueno, esa fue una de las cosas que hicimos, nos hemos reído, aprendimos, lógicamente ya surge la necesidad debe haber alguna manera de que esto se pueda hacer bien. Y ahí, pues, continúa mi mentor y seguimos retroalimentando esa parte, bueno, que te busqué, porque también cuando yo hablo de la intuición, que todo deberíamos permitirnos un poco más fluir en la intuición, impulsos y esto, porque nadie nos presentó con el doctor Herminio. Fui yo que tuve la corazonada de preguntar a la compañía si hay alguien que tenga interés en que yo creciera. No fue que, mira, Carlos, te presento, no. Y lo que sí pregunté, dime de dónde vengo y quién es alguien del equipo, cómo funciona esto, porque no sabía, que tenga resultados y que me pueda enseñar, que tenga interés en que yo aprenda. Y así fue que por fin de mucha insistencia, logré que me dieran el número de Puerto Rico. Hablé en esa época con su secretaria, con Madeline, me acuerdo perfectamente. Insistí, cuando un día recibo yo la llamada. Carlos, sí, soy su veterinario, soy su mentor. Y ahí empezó todo. Adelante, mentor. Ahí empezó la historia, sí, Carlos. Yo recuerdo que en ese viaje inicial, pues fue parte de, ¿no? de la experiencia vivida de un mercado donde no había nada, pero había lo más importante, había un gran sueño, habría determinación, había ese deseo ardiente de cambiar esas circunstancias que tú tenías por otras y lograr ese estilo de vida que has logrado el día de hoy, gracias a esa determinación que tuviste. Y en aquel tiempo, pues empezaste, por eso quiero que los líderes que están aquí, los que están conectados, puedan entender que todos tenemos que vivir unas experiencias. Y una de las experiencias, como Carlos ya nos contó, cuando no sabía sistema, porque no había sistema, estaba en España, yo estaba acá y no había ningún tipo de instrucción. La instrucción empezó cuando yo viajé a España y aquel tiempo era improvisó. ¿Y qué improvisó? Bueno, se gastó un montón de dinero en carteles, en tarjetas, en todas esas cosas que ya sabemos que pues la experiencia nos dice que se empieza con la lista de invitados, la lista caliente y el círculo de influencia con los amigos, familiares, vecinos, que por ahí empezamos, pero eso es parte de la experiencia. No, el sistema es fundamental. Míralo ahí. ¿Qué es el sistema? Porque a veces el definir el sistema es muy importante. Dice, es un conjunto de actividades, oye, actividades, herramientas y procedimientos. O sea, que el sistema no es una sola cosa aislada. A veces pensamos que el sistema es lista, invitación, plan, cierre, seguimiento. No, esos son las acciones del ciclo del momentum, que son los básicos del negocio, pero el sistema es el todo. ¿Para qué es creado el sistema? Para crear un proceso de transformación.
Yo el día de hoy te estoy hablando como networker profesional. Carlos Rocha, que está aquí, ya es un networker profesional. ¿Por qué? Porque hubo un sistema que transformó nuestra forma de pensar de lo que éramos a lo que somos. Networker. De igual forma va a ocurrir contigo si estás comenzando, si te da la oportunidad de estar conectado 100% a las actividades, a los eventos, a la guía, a la información, a los Zen Builder. Todo eso te va formando empresarialmente. Es como cuando uno se matricula en la universidad. Cuando yo me matriculé por primera vez en la universidad, no era veterinario. Yo tenía la intención de ser veterinario, pero a través de los cursos, las materias, pasar esas materias, luego de ahí, 8 años después me gradúo y me dan el título de veterinario. O sea, es todo un proceso de aprendizaje. En el caso de network marketing, la única diferencia es que nosotros aprendemos practicando, haciéndolo, y mientras los hacemos nos pagan tal vez un cheque pequeño y el cheque va creciendo en la medida que nos vamos, mira la palabra ahí, nos vamos duplicando. O sea que no dejemos el éxito al azar, lo construimos nosotros con un sistema y Carlos le va a contar un poquito sobre eso, pero quiero decirte que el sistema hace una sinergia. Sinergia es como cada parte se apalanca una con la otra, pero a veces yo veo personas que van con medio sistema. ¿Qué significa medio sistema? Usan algunas cosas y otras no. El ejemplo del avión. ¿Qué es más importante? ¿El motor, la sala, combustible o el piloto? Todo es importante. O sea, en el sistema la guía es importante, los enbildes son importantes, las convenciones son importantes, la reunión central es importante, la reunión uno a uno es importante, la reunión en casa es importante. Cada reunión tiene un propósito. ¿Para qué? Para que tú puedas crear una organización. ¿Y cómo creas una organización? Porque si tú creces y tú aprendes qué hacer y cómo hacerlo, entonces te transformas en un networker profesional. Y eso fue lo que ocurrió con Carlos Rocha. Cuando él comenzó el negocio, yo recuerdo que en ese primer viaje empezamos a modelar el sistema, empezamos a hablar sobre el sistema, ya le llevé su guía del éxito, ya él se conectó en la guía, ahí empezó todo el aprendizaje de lo que Carlos era a lo que es el día de hoy, un networker profesional. Carlos, cuéntanos un poquito cómo el sistema fue determinante y en esa transformación mental, porque yo sé que eso fue un proceso de estar pues como decimos ahí, el diamante en bruto hasta estar ya pulido el diamante. ¿Cómo fue ese proceso de transformación? Bueno, fue un proceso tan interesante que yo voy a contar una cosa con tu permiso. ¿Eh? Cuente todo lo que usted quiera, que el público se entera. Vale. Es que claro, pero yo llamo al doctor cuando logramos hablar, que el doctor en privado es muy introvertido también, y yo en esa época pues también, y yo digo, no, nos parecemos un montón, pero ¿qué vamos a hacer un par de sordomudos aquí? Porque es como que él no hablaba mucho, yo tampoco, un poco así. Bueno, total, lo que sí me acuerdo que yo le digo en esa llamada, le digo, doctor Herminio, ¿cuánto se pasa por aquí una tarde o una mañana para que me enseñe cómo se hace este negocio? Ojo lo que hago una advertencia. Ese fue mi momento hace 21 años ya prácticamente. Entonces, y de ahí vamos a ver la evolución. Entonces yo le digo así, ¿cuándo pasas por aquí una mañana? Porque yo ni siquiera ubicaba dónde estaba Puerto Rico. No sabía geografía nada. Ahora conozco más que lo que me enseñó la profe. Y entonces yo, doctor, ¿cuándo pasa por aquí una tarde, una mañana para que me explique las cuatro cosas de cómo hacer este negocio? Y él me dice, mira, Carlos, este negocio no se aprende ni en un rato, no es en una tarde ni en una mañana. Dice, en la práctica, ojo, aquí está la cuestión, dice, en la práctica el negocio es supremamente fácil, pero somos los seres humanos que somos muy complejos. A lo cual yo insistí, doctor, pero que yo no soy tonto, o sea, vamos a hablar de evolución, claro, aquella tiempo, por eso yo también insisto en que una cosa es cómo empezamos, otra cosa es todo lo que ha ido pasando después. Entonces yo le digo, doctor, el que no entienda que hay que firmar 6 personas y mover 100 puntos, pues entonces sí que está muy mal. Yo soy un tipo muy inteligente, ¿qué pasa aquí? Bueno, total, que logramos concertar, que viene el doctor, empezamos ya, y entonces una cosa que hizo muy interesante, que eso deberíamos de hacerlo todo, que es el acompañamiento. Después de esa llamada, él me envía la guía del éxito, me envía herramientas, me envía audios, y les confieso, nosotros ya nos la habían enviado de Colombia la doctora Abigail, porque hay que ser honrado con los temas, ella ya nos la había enviado y demás. Pero ¿qué pasa? Nosotros la leíamos, pues que no sabíamos interpretar aquello.
Por eso yo digo, uno tiene que ponerse en el lugar del nuevo emprendedor, ayudarle. Una de mis palabras favoritas para tomar conciencia es darse el tiempo de entender, porque si yo no me doy el tiempo de volverla a leer y preguntarle a mi mentor, pues tal vez hubiese sido un aborto. Entonces, yo iba leyendo, de hecho, cuando la guía ya fuimos, me fui enamorando de la guía y llegué a tener alguna que hasta la bauticé. Digo, mi guía tiene vitiligo, doctor, tráigame más. Ok. Cuando viene para acá, otro detalle, el doctor Herminio viene con un montón de maletones grandes que siempre, bueno, aprendimos a viajar con maletones grandes, y digo aprendimos, mi caso, y con herramientas, con productos y de todo. Y el doctor casi no traía ropa, todo era herramientas, un montón de herramientas. Y mira, Carlos, y ya me dijo pues cómo era que se hacía y tal. Ok. Entonces, yo digo, si él viene de tan lejos, no trae ropa y prefiere traer herramientas, significa que esto tiene valor. Iba asimilando poco a poco, luego ya no fuimos de compra de ropa, que eso vino después, pero él le daba más valor al tema de que los líderes tuviéramos las herramientas a que traer su propia ropa. Yo recuerdo que cosas así pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a leer y empiezo a escuchar y empiezo a interactuar con el doctor, y él empezó a darme pues mucha visión, me daba visión, me daba visión. Y yo recuerdo, llegó el punto que yo le digo al doctor así, le digo, doctor, viene usted de tan lejos, yo estoy aquí, yo no sé nada de esto, yo solo sé que tengo una semilla, sí, yo creo, amo ayudar a las personas, digo, pero venir de tan lejos y yo no sé si yo sea una promesa. O sea, yo tenía mucho miedo de fallarle, tenía mucho miedo de fallar a su visión, a su confianza, a ese tiempo. Lo digo así para que también valoremos el tiempo de las personas que se implican. Imagínense dedicar el tiempo que es la vida que es el tiempo, porque yo estaba vivo, pero sin motivaciones. Y entonces él nunca me sacó nada en cara, simplemente me decía, Carlos, no te preocupes, lo que otros han hecho por mí también, yo lo haré por ti. Y así funcionamos en equipo. Me empezó a hablar de la edificación, pues de los líderes, de las herramientas. Y como él me iba contando historias y nos reíamos y yo iba escuchando y me conecté tanto, 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 que yo antes de conocer a muchos otros líderes también, yo los fui amando, que es algo que yo creo que hemos de conectar siempre con esa gratitud y ese amor, ese agradecimiento por lo que personas han hecho por nosotros directa e indirectamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Giovanni Perotti, yo lo escuchaba y me parecía un hombre tan inteligente, un intelectual, que yo decía, pues si este hombre que tiene, por cómo se explica, está en este negocio, significa que esto es algo serio. Porque un hombre que ha estudiado finanzas, que es un intelectual y demás, digo, la cuestión es, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Que yo soy el niño salvaje, yo vengo del campo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces el doctor Emilio ahí me contaba la historia de Rafaela, casi de Juan, casi de Rani, me iba contando esas historias con las que yo conecté profundamente y les amo con todo mi corazón, que a veces siento que nos falta tiempo para compartir más. Y dicho eso, bueno, y podemos seguir hablando del sistema, todo lo que venía de cómo hacer una reunión uno a uno, me lo explicaba, estaba en la guía, lo fui entendiendo, cómo llevarnos a una reunión más grande, a una más grande. Entonces yo lo veía, es como que lo que hacemos en pequeño, luego teníamos la posibilidad de hacerlo, ir a algo más grande, y era como el momento de celebrar el resultado del trabajo que habíamos hecho a nivel individual. Luego nos sumábamos como un colectivo a las reuniones centrales, en casa, los rallies, vinieron las convenciones. Adelante, mentor. Hablando un poco, Carlos, de la sinergia, porque Ah, la sinergia del sistema son cómo cada parte se va uniendo, como podemos ver desde una reunión en casa, un uno a uno, una reunión semanal, los eventos, las actividades. Bueno, cuéntanos un poquito cuán determinante fueron esas reuniones que empezamos pequeñas, luego se creó la reunión central cuando no había reuniones centrales, y luego los eventos que se hacían cada 3 meses, y luego vinieron los viajes a las convenciones. ¿Cuán determinante para tu éxito, para tu sostenibilidad? Porque ya tú llevas 23 años cobrando regalías residuales. O sea, eres miembro del Club del Millón. Has hecho oro 2 veces, y la primera y la segunda. O sea, eso es un tiempo récord. Entonces, ¿cuán importante ha sido esas actividades del sistema y la presencia tuya en ellas y el modelaje que tú has establecido como modelo para que los líderes de Europa el día de hoy continúen en Portugal y en diferentes lugares de Europa, continúan
haciendo este negocio, aunque tú no estés presente en el momento porque te duplicaste. Pues fue determinante, como es determinante el oxígeno para la vida, como es la respiración misma, la visión que tú nos has dado a través del modelaje directo, tú, el equipo que has formado, que hemos ido recibiendo la visión, pasando la visión, y luego la guía. Para mí la guía, todos recordarán, siempre yo estaba con la guía. Yo llegué a pensar y dormir, siempre la guía para mí ha sido una extensión. De hecho, tengo una nota fresca que dice aquí, si tengo la guía, lo tengo todo. Cuando yo le digo a una persona de otra compañía inclusive, digo, ¿sabes cuál es la clave que nosotros tenemos aquí? La mentoría y nuestro sistema educativo. Para empezar, mira, aquí tenemos la guía del éxito. Eso nos ayudó muchísimo porque hay personas que han estado en la industria donde movían muchos productos, se enfocaban en el producto, pero la guía nos fue enseñando a cómo desarrollar una mentalidad, un lenguaje, una postura inclusive, atención, global. La postura global, el lenguaje global, no tiene que el que aspira a ir a otras naciones debe de ir reeducando la neurona. Si nosotros no nos reeducamos, vamos a caducar. Entonces, eso fue algo en lo que yo me apalanqué siempre en la línea de la edificación. Cuando digo siempre, es siempre. Llevo 21 y más, tal vez 22, no sé exactamente el tiempo que llevo. Sin embargo, las herramientas del sistema para mí están súper presentes. Una de las cosas que tú lograste y lo pude ver muy fuerte, una cosa que fue cultura, es que tú lograste que en cada actividad, en cada reunión, cada líder que tú explicaste, siempre que hablaba en la reunión central o en un evento, una actividad, siempre estaba con la guía en la mano. ¿Eh? No importaba si era alemán, no importaba si era de Portugal, de España, porque lograste lo mismo tanto en alemanes como portugueses, porque acá pues por lo general en América Latina pues todos hablamos español, pero allá unos hablando alemán, otros hablando francés, otros hablando portugués. ¿Cómo tú lograste que se creara esa cultura de todo el mundo con guía en mano? Y lo otro, también la segunda pregunta es que tú mencionaste, acabas de mencionarlo, ¿cómo es que el sistema cambió tu lenguaje? Claro. Yo me permití también, o sea, abracé la guía, te abracé a ti, la guía, el equipo, el sistema, la oportunidad, con tanto amor, porque, pues, cómo era mi vida de antes, de confusa, tanta incertidumbre, tanta escasez, muchas dolencias también, todo, que yo aquí lo encontré todo, sinceramente. De hecho, recuerdo en una planificación empresarial contigo que tú me dijiste, Carlos, ¿qué esperas lograr sabiendo y comprendiendo que este es un negocio multimillonario? Y yo te dije, pues yo lo quiero todo. Y él me dice, vale, ¿y qué estás dispuesto a dar? Y yo te dije, pues si lo quiero todo, lo doy todo. Y me di cuenta que yo no tenía miedo de alguna manera a aprender, porque como era todo tan nuevo, un momento que ocurrió como aquel milagro que yo le llamo el milagro de entender, y es como que desapareció la posible resistencia, llamémosle ego, a algo que alguien me va a enseñar. No, yo sí me entregué con todo, me sometí de alguna manera al sistema, con mucho amor lo recibí así. Entonces lo que empecé a hacer fue desde esa gratitud, desde eso que estaba pasando conmigo, esa comprensión que yo estaba teniendo, empecé a compartirlo con los líderes. Fue a través de la edificación y por los resultados que íbamos viendo. Yo recuerdo decirle a una persona, venga, vamos a ver qué dice la guía aquí. Cuando aparecían pruebas, miedos, temores, que es que mi amiga me cuestiona, que mi amigo de toda la vida me cuestiona. También aprendimos a gastar bromas. Hoy mismo tuvimos una reunión súper bonita con una persona de Colombia, un acompañamiento para un diamante. Y lo digo porque nos vamos a encontrar este tipo de situaciones, que un amigo te falta el respeto, un familiar a veces por desconocimiento. Y a mí se me olvidó decirle a este amigo hoy, se la digo hoy porque lo va a escuchar, amado Gabriel, no es personal. Esos amigos que nos critican no nos pagan las cuentas, no nos van a llevar a los hijos a mejores universidades o a mejores escuelas. Somos nosotros los responsables de rescatar, pues, la oportunidad de darle vida a través de los resultados que van a llegar. Entonces, todo eso se va a lograr precisamente por todas las recomendaciones que están escritas en la guía. Lo que hay que estar más conectado con uno mismo, con el equipo, con el sistema, porque ahí está el futuro, ahí están todas las respuestas. Y atención. Hablando del sistema, una conclusión a la que llegué hace muchos años. Una de las cosas más primitivas que yo he encontrado, regla de oro, es hacerse uno las preguntas y uno mismo darse la respuesta.
Eso es un error. Por eso uno tiene que ir a quien tiene el resultado. Para eso tenemos la mentoría. Por eso hay que consultar la guía del éxito. El asunto del poder de la presencia, como dice ahí, ¿no? Dice que estar presente no es una opción, es una responsabilidad. Y yo me recuerdo que una de las cosas que pude ver y que es una de tus virtudes es la postura empresarial. Porque muchas veces cuando estamos en este tipo de negocio, hay personas que nos ponen a prueba y nos ponen a prueba pues dentro de si voy o no voy a la actividad, si hago presencia o no hago presencia. Y ese punto es importante porque yo he observado que tú has llevado actividades, y no estoy hablando de actividades de llevarlo a un plan en una casa, en el mismo barrio. Estoy hablando de montar a alguien en un avión, le das un plan. Yo lo he visto, muchas veces tú has hecho eso y eso es un don, el mover gente y el hacer presencia tiene que ver también con el patrocinador, el líder, cómo mueve a la gente, porque va a estar presente y crear ese sentido de urgencia y de importancia. Y he visto que una de las cosas, habilidades fuertes que tú tienes es que no importa, he visto personas de Francia, de Andorra, montarse en un avión e ir a una convención a Utah y apenas tú le acababas de hablar el día antes, o sea, pagar el pasaje e ir a Utah. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque se acercan las convenciones de Social Economic Networker y el que cada uno de los líderes que está aquí presente logre tener la mayor cantidad de personas posible en estos eventos es determinante, porque el futuro crecimiento está determinado, esto es estadística. Tu crecimiento va a ser directamente proporcional a tu capacidad de mover gente a las actividades del sistema. O sea, entre más personas tú tengas una actividad del sistema, más crecimiento vas a tener de futuro. Entonces, esa habilidad yo sé que tú la tienes grandemente porque la he visto en acción. Cuéntanos un poquito cómo le haces, porque tienes esa postura para lograr que alguien pague un pasaje el día antes sin estar en el negocio, sin estar afiliado, sin ser socio, y se montan contigo y se van para allá invirtiendo ellos. Cuéntanos de eso. Yo creo que es eso, es la visión que ha cobrado vida en mí y que es como un magnetismo a la hora de transmitirle a alguien algo como asistir a una convención. Yo recuerdo ahora en enero que estuve en Colombia y promoví la convención de Estados Unidos. Para un colombiano ir a Estados Unidos, pues son muchas cosas, hay que sacar una visa, bueno, muchos temas y también la economía. Y están aquí conectados ahora. De hecho, con uno de ellos que hablaba hoy, con Gabriel y con Olga, para mí es un tema de mucha responsabilidad hacerlo. O sea, yo lo hago intencional, lo hago de manera propositiva, clarísimo, porque sé el impacto que esa persona va a tener. Es un impacto emocional por todas las historias y es eso lo que termina rescatando a esos líderes como también yo fui rescatado. Pero sí que tengo alguna, vamos a llamar tal vez estrategia. Yo recuerdo, les voy a contar una historia que es así tal cual. Yo venía trabajando con un potencial, una europea, que todo, luego la diré, todos conocemos en el equipo, y yo ya estoy invirtiéndole el tiempo, la energía, economía, todo a esta mujer. Le digo, vamos a llegar al rango, en esa época el bronce era internacional. Entonces digo, porque tú tienes que aparecer en la revista Estilo de Vida, y eso fue lo que yo le empecé a vender. Cuando ella califica el rango de bronce, ya el cheque ultrapasaba los 5.000 euros. Entonces yo le digo, ella me pidió que fuéramos a ver a una peruana, ya me acordé, ir a ver a una peruana para presentar el plan. Entonces, vamos. Yo le digo, y me dice, ¿vamos en tu coche o en el mío? Yo le dije, en ninguno de los dos. O sea, el líder tiene que marcar un poco la pauta, a veces permitirnos esto de ser un poco atrevidos y demás. Yo le dije, ni en tu coche ni en el mío, vamos a ir en taxi. ¿Y por qué, Carlos, en taxi? Digo, porque vamos a tener la oportunidad de compartir y hay algo que quiero compartir contigo y tenemos que estar, o sea, hemos de sincronizar por lo que quiero hablar contigo. Y ya, vale, vale, cariño, pues vamos. Y no fuimos. Ella tenía en casa una situación muy complicada, como a veces pasa con la pareja o despareja, ella o él. Y entonces era una lucha que había tenido. El tipo le había tirado el fast star, la amenazaba, te vas de casa si haces ese negocio, ese tipo de historias. Luego terminó ella sosteniendo el estilo de vida de esta familia. Vale. Entonces le digo, mira, se llama Carmen Solat, oro de la compañía, del equipo, Club del Millón también creo, o Club del Medio Millón, bueno, está, mueve más de 1 millón hace mucho tiempo, ok, al mes. Entonces le digo, Carmen,
hasta ahora hemos ido trabajando, lo estamos haciendo muy bien. Le dije, y nunca te he pedido nada, pero hoy sí tengo un pedido para ti. Y me dice, ¿qué? Digo, claro que sí, cariño, dime qué quieres. Digo, que tenemos una convención en Panamá y nos vamos a la convención. Y dice, ay, no, no, yo no me puedo ir por allá. Digo, mira, Carmen. Y la cogí y le di visión. Le digo, es que lo que va a pasar es tan grande que de aquí el éxito va a estar directamente relacionado contigo, desde luego, pero por lo que vamos a ver allá, vamos a acelerar nuestro crecimiento, nuestro éxito. Ya verás, Carmen, tenemos que crear números grandes. ¿Y cuántos son números grandes, Carlos? Digo, pues vale, podemos de irnos ya al cheque de 10.000, al de 15.000. A las personas hay que hablarles según el perfil, hay que crearle la visión en relación a los números más grandes, trajes a la medida. Entonces ella me dice, bueno, pues lo pensaré. Digo, no, Carmen, no se piensa, se hace. Y total, íbamos en el taxi y me dio su sí. Digo, ok, ahora debes hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con algunos de tus líderes. Y allá nos fuimos a Panamá con algunos líderes suyos y otros líderes. Yo le puse la meta de que mueva diferentes 5 líneas y vamos con todas. Así lo hicimos. Pero le voy a dar una más. Continuamos moviendo, promoviendo, y lo que dice el doctor es verdad. Yo he tenido personas que los he sentado en una sala y les he dado visión, les he transferido la visión, los he llevado a ver, a creer. ¿Y sabe lo que pasó? Nos hemos ido a convenciones. Y recuerdo a la de Colombia haber llevado centenares de europeos. Centenares es centenares, pero además de diferentes profesiones. Recuerdo que dicen por ahí que a Carlos Rocha se le atribuye el hecho de haber traído, le llamamos el top 10, haber traído personas de nivel, personas que ya tenían éxito, empresarios grandes e industriales, muchos emprendedores, y lógicamente que si me llega una Rafaela la voy a abrazar con todo mi amor. Sin embargo, la gran, vamos a decir como una cosa inteligente, práctica y que nos conviene, es porque ese tipo de personas ya normalmente vienen procesados, el empresario sabe, tiene la mentalidad de invertir, pero también piensa en retorno, quiere decir en beneficios. Entonces, lo más inteligente es movémoslo porque el sistema va a hacer el trabajo de, si son 3 días, a lo mejor nos tomaría 3 años hacer lo que una convención hace en 3 días. Por eso es inteligente, es rentable y nos conviene absolutamente a todos. Y todo eso se logra con la edificación y con el ejemplo. Y también es verdad, algunas veces me he tocado el bolsillo y he dicho, venga, vamos, Carlos, que no tengo ropa, hasta ropa les he financiado, por decirlo de alguna manera, porque también me ha gustado que mis líderes estén guapitos, porque uno tiene que aparte de, como dicen, bueno, vestirse como La decía postura Rani. empresarial, esa postura empresarial, Carlos, porque Exactamente. una de las cosas que yo observé cuando fui a Colombia por primera vez, siempre he observado, siempre tú vas bien vestido. Siempre tu buena camisa, tu buen traje, acicalado, afeitadito, recortadito, siempre estás ready para tener apariencia de empresario. Se dice guapito. Guapito, guapito. Ok. Entonces Rani nos enseñó, Pai, es un recuerdo. Yo no, hay cosas que nunca olvidaré que Rani decía. Empecé a caminar como empresario, a vestirme como empresario, a pensar como empresario, a hablar como empresario y le pongo una más y a cobrar como empresario porque esa es la verificación de las anteriores. Así es. Una de las cosas, Carlos, que acabas de mencionar es que, y lo vivimos aquí en Puerto Rico, y muchos líderes lo han vivido, porque cuando se empieza en cero, que vienen personas que tienen escasos recursos. Y muchos de nuestros líderes, pues imagínate, pues en aquel tiempo un Juan Rosado con un salario mínimo, un Rani que vivía en pobreza, pues habían escasez de recursos. Y a pesar de que había escasez de recursos, la postura empresarial que estábamos usando para estar presente en los eventos era tan fuerte que la gente hacía lo que tenía que hacer y aunque tuviéramos que dormir, yo recuerdo que en la segunda convención que yo fui, nos quedamos 14 en una casa en Las Vegas. O sea, esa convención fue en Las Vegas y hasta Rolando Sánchez se durmió en la bañera porque no había espacio. Pero esa parte de ese esfuerzo, veo que muchas veces los líderes de este tiempo como que han soltado un poco esa importancia de decirle al nuevo, es importante, no es que es importante, es determinante para si tú quieres tener resultado y éxito, como lo ha tenido tal vez un Carlos Rocha, como lo ha tenido un Juan Rosado, como lo ha tenido un Rafaela, un Iván Rodríguez, un Rani Marrero, como lo han tenido ellos. Si quieres tener el mismo resultado, tienes que estar dispuesto a pagar el mismo precio y es el precio de estar presente.
Y cuando Randy empezó que iba a las convenciones, y Juan iba a las convenciones, y Rafael iba a las convenciones, no eran gente rica, eran gente pobre, con escasos recursos económicos, pero buscaban el pasaje, buscaban la estadía, y si teníamos que comer juntos, comíamos juntos, pero no ponían una excusa. Y eso es fundamental, líder que me estás escuchando el día de hoy, tú que estás presente aquí, estás presente en el Zen Builder, pero es fundamental que estés presente en las actividades del sistema, porque el ser muy activo solo no es suficiente. La presencia marca tu liderazgo, marca tu ejemplo, marca el modelaje, marca el ejemplo para que las personas que lleguen a ese evento, tú te apalanques en las historias que se están llevando allí para que la persona capture una visión mucho más grande que la que uno mismo le puede proyectar, porque yo tenía, Rafaela tenía todo el grupo cerca mío, pero en una convención le proyectaba algo mucho más grande que lo que yo podía proyectar y me adelantaba un año, año y medio de trabajo. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque tú viviste la experiencia de mover gente desde Europa hasta Latinoamérica, que mucha gente y venían a los eventos, a las actividades, a las convenciones y eran repletas de gente europea que llegaban ahí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lograste eso y cómo la importancia de eso para que el día de hoy no, el sistema y esos líderes que se formaron todavía siguen reproduciendo líderes y siguen manteniendo un volumen que te ha dado regalías residuales a través de 22 años? Pero yo creo, Pai, que la cuestión está también, le hemos llamado en algún momento el poder de los pequeños detalles, que está relacionado pues eso con la imagen. Yo hoy mismo dudé si me pongo esta camisa o me quedo una camiseta manga corta, hace calor, abrí ventanas y bueno, estoy en el salón de casa en Andorra. Pero luego pensé, no, mejor un poco más presentadito. ¿Por qué? Porque si somos un referente, de alguna manera somos un referente social, eso conlleva responsabilidad y está directamente relacionado con cada individuo que hacemos parte de un colectivo social, por lo cual uno tiene que tomárselo un poquito en serio. Y es algo que yo les hablaba a nivel individual a las personas. También hemos escuchado tal vez la frase, que es algo muy popular, de una primera impresión no tiene segunda oportunidad. Es que no nos van a tomar en serio. Vamos a ir de la vestimenta a las convenciones y demás. No nos van a tomar en serio si solamente nos ven a nosotros como líderes y por ahí mal trajeaditos, mal vestidos. No nos van a tomar en serio, digo yo que no. Porque lo primero que una persona que ya tenga algo de éxito te va a escanear. A los hombres nos vamos a escanear, las mujeres igual se escanean, qué cartera lleva. Y da igual, que no tiene que ser de marca, pero sí bien portada la cartera. Porque a veces también uno ve que llevan marcas que dice, por favor, falta la clase, falta un poco de estilo. Es observar cómo se comportan las personas que ya tienen relativo, llamémosle, éxito. Bien, luego la otra parte, lo mismo, si yo solamente soy el que hablo y demás, pues no me tomarían en serio. Pues para que me tomen en serio me apalanco en la plataforma que tenemos, porque es que es de sentido común. Y me viene una palabra, Pai, que estos días la he estado meditando y espero la podamos madurar de alguna manera y le sepamos dar vida también, es lo siguiente. Dijiste algo de anticiparme. Y sí, está bien, yo creo que el líder que tiene la visión, que captura la visión, que tiene un corazón de servicio, se anticipa como una actitud, se anticipa a crear un futuro mejor. Entonces, para crear un futuro mejor, tengo que estar presente en los diferentes eventos, pues lo que va a pasar en Ecuador, lo que pase en Colombia en la convención de octubre, lo que pase donde sea que haya un evento. Bien, entonces es una oportunidad para mostrarle a los nuevos la plataforma de la cual nos apalancamos y demás, con la edificación, presentando a las personas que ya tienen resultados y demás, y estar como un servidor que tú siempre también hablaste. Un líder es un facilitador, un líder provoca y facilita para que las personas se sientan tranquilos, se sientan cómodos, sin asfixiarlos, porque también pasa que hay algunos que los cuidan como sus pollitos y no, también nos enseñaste de que es importante que se relacione. Atención, pero cuando alguien nos presenta a alguien, también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, es decir, siempre según el sistema, según lo que hemos ido aprendiendo de cada herramienta y del modelaje que vayamos teniendo. Una edificación que nos hace bien a todos. Y luego también, desde antes que uno va a este tipo de actividades, establecer el por qué vamos. Y estando en la actividad, otra cosa que para mí ha sido una regla de oro, tú me decías siempre, Carlos, aprovecha que tienes aquí a todo el liderazgo, hágales un plan de trabajo. Y eso lo hacía como algo sagrado y de verdad, no es por presumir, pero creo que fui el quinto en llegar en menos tiempo al Club Millón.
cosa que era impensable. Ahora, ¿por qué se logró eso? Precisamente porque estábamos conectados, porque el amor al equipo es genuino, es auténtico. Y también recordarás que yo apoyaba a todo el equipo en general, donde sea, y estoy dispuesto para seguirlo haciendo. Nunca miré si era de mi equipo, mi línea directa, no, siempre apoyé a todos. Y eso es parte de la edificación, a veces hablada, a veces no hablada, pero precisamente el propósito es que crezcamos todos, que nos vaya bien a todos, porque al final todos nos beneficiamos absolutamente de todos. Así es que yo creo que es eso, apalancarnos en el equipo, en el sistema, y se me estaba yendo la palabra que les quería decir. Esta es muy, creo que es muy importante, la he estado madurando estos días. Que todo el mundo comprenda que nos vamos a apalancar en poco, que es la decisión y un sí de calidad. Y nos vamos a apalancar en mucho, que es un equipo con 26 años de trayectoria, 26 años de resultados, eso es el aval que tenemos, el sistema, todo lo que tenemos, este modelaje y demás, pero también en una multinacional que ha invertido más de 1.000 millones de euros en patentes y en infraestructura. Repito, una inversión simbólica, hay que invertir para, ¿ok? Se piensa así, el emprendedor piensa así. Nos apalancamos en poco, pero o sea, invertimos poco, perdona, nos apalancamos en mucho para lograr nuestra libertad financiera, nuestros sueños, todos nuestros anhelos y deseos que tengamos. Gracias, Carlos. Vamos por aquí a poner unas imágenes más para tocar unos puntitos adicionales. Antes de finalizar, la ley del ambiente. Esa parte que vemos ahí que tiene que ver con las personas, oye bien, el líder que estás conectado, por eso la asociación es fundamental. Las personas terminan pareciéndose al ambiente donde pasan la mayor parte de su tiempo. El ambiente moldea las creencias, las actitudes, la visión, la expectativa y el nivel de acción. El ambiente correcto produce la mentalidad correcta. Y eso fue una de las cosas que yo observé, la alegría. Si yo tengo por ahí muchos videos y muchas de actividades que hicimos durante esos 23 años, y de esas actividades siempre podía ver que eran actividades llenas de energía, de mucha fuerza, inclusive hasta actividades a veces que no tenía que tener una multitud de personas, se veía con mucha energía. ¿Cómo se lograba eso en un ambiente? Porque la mayor parte de las personas sabemos que la cultura europea es un poco más fría, es un poco más reservada, no es como nosotros los latinos que abrazamos, que besamos, que gritamos, que aplaudimos y brincamos y saltamos porque es parte ya de nuestra cultura. Pero el poder guiar a esas personas a tener ese mismo de ambiente, de alegría, ese clima organizacional, de entusiasmo, de pasión y vibrar todos en esa misma energía. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque yo lo viví con los alemanes, lo viví con los portugueses, lo viví con los españoles. Yo dije, wow, ¿y cómo se logró que asimilaran la cultura más que de nacionalidad, la cultura del equipo de Social Economic Network, que es una cultura de entusiasmo, de pasión, de alegría, pero de fraternidad también? Bueno, pues yo creo, hoy está ya investigado, ¿no? Que las células escuchan nuestros pensamientos y si escuchan los pensamientos, se quiere decir que la vibración de cuando hablamos, pues se escucha más, hay una vibración segurísimo diferente y demás. Entonces, teniendo en cuenta los inicios con estos temores que comentábamos, lo que yo diría es que, primero, como toma de conciencia de que el miedo, que la vergüenza no nos paralice, que no nos condicione. Más bien, activamos desde la esperanza, desde la ilusión y esto que hemos hablado de la gratitud y desde esta mentalidad, este lenguaje y esta postura empresarial, pues creamos la atmósfera. Siempre yo recuerdo que también nos ayudó mucho darle a las personas temas que los estudiaran, los preparáramos y demás, y la rotación de líder. Entonces, cuando teníamos ese liderazgo de Alemania, de Portugal, de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Inglaterra, ya también habían personas en esa época de Andorra, de España, de tantos lugares que se creaba allí un ambiente tan bonito, pero además también le dábamos micrófono, por decirlo de alguna manera, pero sí le damos espacio, participación a todos ellos. Entonces había mucho sabor internacional, que es algo que me ha gustado siempre,
que las personas escuchen y saquen sus conclusiones de que realmente estamos hablando de un negocio internacional. Y esa es la visión que le dábamos. Y siempre, siempre apalancándonos eso en la pasión, la emoción por lo que ya estamos viviendo, pero también con la confianza, la esperanza, la visión de lo que íbamos a estar logrando. Era una cuestión, y esta la terminaría con esta palabra. No es que teníamos fe, bueno, al inicio lógicamente sí, de lo que iba a pasar, sino ya cuando se creó ese ambiente es que este soy yo, no es que creo que voy a ser empresario y que voy a estar saludable y que voy a tener energía y que voy a estar feliz, agradecido, contento, apasionado y la gratitud y la madre, no, es que yo ya soy esto. Una cosa es la promesa de lo que va a ser, otra cosa es que ya era. Entonces, lo que no sería justo es que ahora que ya somos, no nos comportemos como tal. O sea, la invitación sería en este punto es a rescatar, a recrear los mejores momentos de nuestra vida en este proceso y de la vida en general para ponerle la pasión, la emoción que haga que las personas se muevan. No ponerlos a pensar, ponerlos a sentir, a decidir y a hacer, a materializar. ¿Mm? Carlos, cuéntanos cuán determinante ha sido en la sostenibilidad de tu negocio, que así es un negocio sostenible en el tiempo porque sigue creciendo, sigue fuerte. Hay líderes muy fuertes en tu organización que siguen reproduciendo líderes. ¿Cuán determinante fue eh, el tema del día que estamos hablando el día de hoy, la presencia y el tú crear esa cultura de que esos líderes hicieran presencia en la reunión central, en los rallies, en las convenciones y en las actividades del sistema, porque siempre los líderes que yo iba allá, ahí estaban. Sí, era el tema del promover, pro y mover. Y también una de las cosas que como conclusión de los desafíos que todos vamos a tener, yo les diría al equipo Zen a nivel global es, confiemos en el equipo, edifiquemos el equipo, el sentido de pertenencia, o sea, que todos nos sentimos que hacemos parte de. Y recuerdo que en el evento que tuvimos en Barcelona, yo mencioné con toda conciencia lo que dije, lo voy a repetir. Es algo que tú vas a recordar también y los que estuvieron con nosotros ahí o hayan visto el vídeo. Yo he tenido momentos muy desafiantes y el estar presente en, vamos a decir, como fue como un tiempo de siembra en diferentes países y con diferentes líderes, luego vino la correspondencia, que cuando yo no he podido estar por alguna razón, como he mencionado antes, algunos desafíos y que he tenido que atenderlos porque a veces si no atendemos los temas, si no les damos manejo, se nos puede complicar. O sea, nos siguen pasando cosas. Otra cosa es cómo, qué manejo le damos. Y a mí, lo digo honestamente, como que me llamo Carlos Rocha, a mí me ha sostenido el equipo, el sistema, tu mentoría y todas las personas que de una forma u otra están ahí. Entonces, eso es lindo porque es como que esto mismo he sembrado y en un futuro que ya fue parte del pasado y posiblemente en un nuevo futuro, pues yo me siento muy tranquilo, muy confiado porque está la presencia del equipo, el sistema. Y lo que sí me gustaría es que seamos cada vez más autónomos, más independientes, también más interdependientes, para que no dependa nuestro éxito de alguien que es el que hace la gran mayoría de cosas, como tú mismo, que yo te veo, no he visto a nadie en mi vida tan trabajador, apasionado por esta oportunidad, entregado 100%, siempre creando herramientas y facilitándonos para que nosotros estemos bien. Yo creo que es hora de que nosotros también propongamos y hagamos y nos rotemos y hagamos algo para que haya un boom, un nuevo detonador de crecimiento. ¿Mm? Carlos, una de las cosas que me recuerdo en la convención que estuve europea, tú diste un discurso y hablaste en esa convención y hablaste sobre la sabia obediencia. Ajá. Y obediencia. Y muchas veces tiene que ver con esa parte, porque yo pude ver que los líderes que tú guiabas tenían esa sabia obediencia, o sea, ellos creían porque veían el modelo en ti. Y al ver el modelo en ti, tú hacías presencia y ellos estaban presentes. Tú viajabas a la convención y ellos viajaban a la convención. Entonces, ese discurso de la sabia obediencia, cuéntanos un poquito cuán importante es la sabia obediencia para lograr éxito y lograr establecer un modelo con los demás. Yo creo que es algo que se puede aplicar para la vida, para las cosas que son, llamémosle, sagradas. Recuerdo que, de hecho, tengo un ejemplo que tú también lo mencionaste en la convención. Yo recibí un amigo en casa en Andorra que se llama Manel
Y entonces le escuché, él venía a proponerme un tema relacionado pues con ventas, todas las cosas, y un tema de, vamos a llamarle de tecnología saludable y tal, y le presté mucha atención. Y luego, algo que hice fue edificar la convención, el evento que íbamos a tener por parte de la compañía, pero también por parte nuestra, y apliqué a ver qué nivel, esto lo hice un poco así como intencional, que digamos, a ver qué nivel de influencia tengo, porque si nosotros no nos seguimos entrenando en esto, pues puede ser que terminemos, se nos termine olvidando algo. Y recuerdo haberle hecho una pregunta a Manel. Manel, yo veo que tú tienes ya una edad, tienes un potencial tremendo, eres muy buen vendedor, mis respetos, tu perseverancia y demás, tu consistencia en lo que haces. Y le hice esta pregunta muy sencilla. Le dije, Manel, tú ya, esto sirve para una invitación al futuro vuestro, para invitar a futuros emprendedores. Le dije, tú ya tienes un plan de retiro, tienes ya, estás conectado con los ingresos residuales, con los royalties, con las regalías, con el retorno infinito. Y me dijo, ¿cómo? Digo, ¿en serio? ¿No sabes? No, Carlos, ¿cómo es eso? Le digo, vale, si tú, le dije a Circo como que tú sueles ser obediente para algo que es bueno para ti, que te conviene y para estar mejor en la vida, para mejorar la calidad de vida. Y me dijo, sí. Yo le dije, a ver si es verdad. Pues en 2 días vamos a tener un evento en Barcelona. Fíjate, esto fue en Andorra. Digo, vamos a tener un evento en Barcelona. A ver si tú aplicas lo que yo he hecho en mi vida y algunos líderes lo hemos hecho, lo que es la sabia obediencia. Te invito a estar allí con nosotros para que puedas ver y puedas dimensionar y visualizarte en un futuro mejor. Y esto es algo que yo lo he aplicado, bueno, y el hombre vino y está en la oportunidad con nosotros. Por eso digo, fue motivo, algo que tú rescataste como el modo que lo invité y se movió a Barcelona, se movió a España. Vale, pero es algo que también lo hablaba mucho con Carmen, lo hablaba con Flora, lo hablaba con Olaf, con mi mismo hermano, con Wilson, con Norma lo he hablado. Lo que es la sabia de obediencia, cuando es para algo bueno, según los principios y fundamentos del sistema que nos recomienda hacer esto, pues la garantía de que funcionemos en el negocio somos nosotros, lógicamente apalancándonos en las sabias recomendaciones, sabia obediencia a la hora de duplicar como un buen discípulo y que lo que hacemos dentro de esa sabia obediencia, que la copia, que somos nosotros las réplicas, se parezca al original. Quiero decir que cuidemos mucho los pormenores que con el tiempo nos han demostrado que da resultados. ¿Sí? Carlos, para finalizar, quiero hacerte una pregunta para que la audiencia se beneficie y todos los que están aquí, por debido a tu trayectoria y tu experiencia dentro de formar equipos, el sistema, todo lo que ha ocurrido en un mercado que sabemos que cuando se comenzó no había nada de nada, ni oficina, ni producto, y es un mercado exigente, el mercado europeo. Entonces, ¿cuán determinante fue el sistema y el equipo para lograr esa sostenibilidad en el tiempo y para lograr que Carlos Rocha el día de hoy siga cobrando regalías residuales y vive el estilo de vida donde el tiempo y el dinero no es un obstáculo para la verdadera libertad? Porque es lo que buscamos, todos los que están conectados aquí están buscando ese estilo de vida a través de la oportunidad, y a través de la oportunidad también se convierta más que en un negocio, en un proyecto de vida, porque crecemos como personas, nos transformamos como personas. El Carlos que yo conozco el día de hoy no es el Carlos que yo conocí hace ya 22 años. Hubo un proceso de transformación. Es aquel niño que se convirtió en un adulto ya con una sabiduría dentro de lo que es el mundo de la industria de la red de mercadeo. Dale varios consejos para finalizar a la audiencia. ¿Qué tú le aconsejarías como un padre le aconseja a un hijo o a una hija para que puedan lograr lo que ellos están buscando dentro de este proyecto? Vale, Pai. Primero es de reconocer que, y esto no se lo espera nadie lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Pero como tú nos das libertad y alas para que volemos en ella, pues así es. Yo creo que todas las personas tenemos ilusión, tenemos esperanza, deseamos estar mejor. Lo que pasa es que falta quien nos inspire correctamente, pero también falta a veces de parte nuestra, el que se está iniciando, falta a veces la voluntad, a veces hay un poquito de ego y a veces somos esclavos de eso. Yo le llamo el 3 letras. Cuando tenemos ego, le llamo 3 letras. Ego, 3 letras. Pero cuando hay mucho, mucho ego, le llamo el 6 letras. O sea, ego apadrinado por ego.
En algunos momentos yo he sido un poco rebelde y tú lo sabes, no es un secreto. He sido un poco rebelde y no sé que no soy fácil de ser comprendido, pero yo creo que al final lo más bonito de todo es que como yo lo que he recibido de tu parte del equipo ha sido sagrado, ha habido un momento que más allá de las palabras, yo he tomado conciencia desde el punto de vista de la gratitud, desde un amor genuino y cristalino, palabras tuyas, recuerdo perfectamente. Y yo volví, como decir, al primer amor, donde yo recuerdo haberte preguntado alguna vez, Pai, tú vienes de tan lejos, no te preocupa que algún día yo no esté a la altura de lo que tú me estás brindando, de tu esfuerzo, tu inversión y más. Y yo te dije que posiblemente si yo pues me rajara, si no pensaste en eso alguna vez, tú me dijiste, Carlos, nunca tuviste ese síntoma. Tú siempre leal, siempre trabajando, siempre comprometido y demás. Y también yo me propuse entonces a partir de aquí que yo no te iba a dar dolores de cabeza y me gustaría como hacer una invitación desde ahí a que nosotros a nuestros mentores les facilitemos un poco las cosas y que por correspondencia demos un poco más de lo que se nos pide. Por ejemplo, yo recuerdo que tú me decías, Carlos, has de afiliarte ya de 15 a 20 personas. Y yo decía, bueno, pues, ok, doctor, pero yo afiliaba 25 y 30 y 50, he llegado a tener 80 afiliados. Entonces, porque lo hacía desde ahí. Y si tengo que dar un consejo, como tú me lo pides, que también es mucha responsabilidad, por aquí tengo una nota, que dice así, hablando para Zen, como que imaginemos que tenemos la camiseta puesta, pero vamos más allá de la camiseta. Y es así, edificación zen, o sea, como lo que representamos, lo que somos por esta filosofía y por este eh, referente que ya somos, un referente social para miles de personas, inclusive de otras compañías también. Algunos están viniendo con nosotros porque nos están observando. Están buscando mentores que realmente les tracen un norte y que los lleven los resultados, porque o sí, una responsabilidad nuestra como líderes, como empresarios zen, es llevar a las personas a los resultados. Porque si somos buenos en las relaciones, buenos en muchas otras cosas, pero no ponemos a las personas a ganar dinero rápidamente, 500.000, 2.000 euros, 5.000 euros, pues vamos a tener un problema. Y resulta que estamos dentro de un modelo, pues que lo que le digo, nos apalancamos con poco en mucho para llegar a las grandes ligas. Entonces la nota dice así, edificación zen, ser zen desde la esencia empresarial sin justificación. Es decir, yo soy zen porque hago esto, porque hago... No, no, no. Ser zen desde la esencia empresarial. O sea, una conciencia, somos seres espirituales, sí, pero también hemos asumido la responsabilidad de desarrollarnos dentro de una tarea sagrada que es la vida, los sueños y la libertad de la persona, por lo cual yo sí creo y pido que ojalá y conectáramos con esto, que pensemos siempre que querramos tener que vamos a querer tener éxito, pensemos en familias, cómo llegar, cómo inspirarlos, comprenderles, no juzgando, no enfadándonos, no rompiendo relaciones, porque muchas personas, lo confieso, hoy en día no están en nuestro equipo, en mi equipo, asumo a partir de aquí, es que porque yo no supe darle manejo. Personas que tenían mucho potencial y les confieso que duele, les confieso que jode mucho cuando uno ha sido el impedimento para que alguien no crezca. Por eso yo siempre digo, pase lo que pase entre nosotros, pero que nunca se vean coartada la libertad, los sueños y frustradas las sueños, las libertades de las personas, de las familias, porque a lo mejor ahí hay niños, ahí hay madres, hay muchas personas que creyeron tanto en nosotros y que por una irresponsabilidad, por falta de manejo, por falta de madurez, no supimos conciliar, no supimos darle pues a su manejo. Y a mí sí me duele mucho esto y es algo que me gustaría que no pase nunca más, que no se cometan esas injusticias, porque ya tenemos años, tenemos experiencia y hemos de saber separar lo personal de lo profesional, y si hay que sentarse, hay que dar la cara, pero que eso no sea un impedimento para seguir creciendo, porque cada vez se necesita de más hombres y mujeres con la experiencia que tenemos los que estamos aquí y los que estén por llegar. Por eso también con los jóvenes, este mensaje para los jóvenes, los legacy, que nosotros somos la inspiración para ellos. Ellos vienen muy renovados, vienen con un lenguaje nuevo, con una energía nueva, sin peso emocional y demás, pero también es nuestra responsabilidad modelarles sin cargas, sin negatividades y enfocarnos en todas las posibilidades a partir de aquí, porque de verdad que es una bendición en mayúsculas. Somos privilegiados de estar donde estamos y sobre todo lo que nos espera.
Gracias, amado mentor, gracias, equipo, gracias a todos por esta oportunidad y ojalá que alguna palabra cale y que cada uno esté cada vez mejor que el día anterior, porque entonces vamos mejorando nuestra imagen de triunfo y esta palabra que se me estaba quedando. Yo he ganado millones de euros, millones. No soy secuestrable, pero he ganado millones de euros. Tampoco supe administrar. Y eso nuestros mentores nos enseñan y nos ayudan. Pero también quiero decir algo. No son los millones de euros y el estilo de vida que tengo, que la verdad es muy buenísimo, buenísimo. Sin embargo, lo más bonito que tengo hoy es la transformación que ha habido en mi vida, en muchos líderes cercanos y en mi familia también. Así es que, amado mentor, en mayúsculas, gracias, 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 gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por tu contribución el día de hoy. Sé que es tarde ya allá en Andorra que te encuentras en este momento. Y eso que acabas de mencionar, se lo digo también a cada uno de los líderes que está conectado, a cada una de las personas que han hecho de esto un proyecto de vida. Nuestra mayor responsabilidad son las personas que nosotros le hemos despertado la esperanza. De eso se trata cuando vamos a una casa, vamos donde una pareja o una familia y le compartimos la oportunidad, estamos despertando esperanza. Y esa esperanza viva en esa familia o en esas personas que le compartimos la oportunidad, ahora es nuestra responsabilidad guiarlos y darle el máximo apoyo posible para que esas personas puedan lograr ese estilo de vida para ellos y su familia y más importante aún, como nos dijo Carlos, ese proceso de transformación. Así que los espero en el próximo Zen Builder.